Y Juan representaba esa línea profética que Dios había levantado como precursor del heraldo del Mesías. Inmediatamente que muere o es decapitado Juan el Bautista, dice la palabra que Jesús al oír esto se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando lo oyó la gente, cuando la gente se dio cuenta que Jesús iba hacia un lugar, entonces Jesús iba en la barca atravesando de orilla a orilla y la gente se fue transitando, la gente se fue caminando hasta llegar allá. Querían seguir a Jesús, querían estar con Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús ve toda la multitud, tiene compasión de ellos y comenzó a sanar y comenzó a hacer obras en medio de ellos. Pero comenzó a caer la tarde ya, anochecer. Los discípulos están un poco preocupados y cogen y le dicen a Jesús: Señor, el lugar es desierto, ya han pasado las horas. Es mejor que usted ya despida a la multitud para que vayan a las aldeas, vayan a las casas y compren de comer. Pero Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y dice la palabra que ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice: tráiganmelos acá. Y mandó a que la gente se recostase sobre la hierba verde por grupos, y tomó esos panes y esos peces y los bendijo, los toma, los bendice al cielo, los parte y comienza a repartir a la multitud y los discípulos a hacer entregas entre todos. Y dice la palabra que ese día hubo tanta comida que hasta sobraron 12 cestas llenas de comida. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay quienes han dicho que eran alrededor de 15,000 por todos, otros dicen que 20,000. Total de que en otro pasaje referente a de la alimentación de los 5,000 se dice que 200 denarios no alcanzarían para dar de comer a todo este personal. Un denario significaba un día de trabajo, un día de salario. 200 denarios eran alrededor de unos 8 meses de trabajo. Los discípulos están diciendo: Señor, 8 meses de trabajo no alcanzan para dar de comer a más de 5,000 personas. Y Jesús, que es el Dios Todopoderoso, multiplica y hay comida para todo. Pero lo interesante de este pasaje es que si usted denota o si usted observa, se dará cuenta que ese milagro de los panes y los peces quedó como en el aire, digámoslo así. Nadie se dio a la tarea de agradecer. En medio de la abundancia, en medio de la multiplicación milagrosa, nadie dijo: wow, Jesús multiplicó, Jesús proveyó. No, pasó como casi que inadvertido. Pero mire lo que sucede. Dice la palabra que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tenga en cuenta esto: fue Jesús el que hizo entrar en la barca a los discípulos. No fueron ellos mismos, no fue el impulso de quererse ir porque habían tenido un día extenuante, un día difícil, un día cargado de trabajo. No, fue Jesús quien les dijo: móntense en la barca, adelántense que yo despido a la multitud. Y dice que despedido de la multitud subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo, pero resulta que la barca de los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia, dice la palabra que
vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos están asustados. La cuarta vigilia era la última vigilia judía. Existían 4 vigilias, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a las 12 de la medianoche, de las 12 a las 3 de la madrugada y de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Quiero que usted, hermano, se embarque en esta historia. Imagínese usted en una embarcación con unos vientos fuertes y contrarios, con unas olas que golpean la barca a las 3 o 4 de la madrugada en medio del mar impetuoso. Imagínese esa escena. Hermano, si los discípulos, varios de ellos que habían sido pescadores y conocían el mar, estaban asustados, imagínese usted y yo. Estaríamos temblando de miedo. Y aparte de eso, entre las sombras y las penumbras aparece una figura, una silueta, y ellos piensan que es un fantasma. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos piensan que es algo extraño que se acerca. Se invaden de temor, se invaden de angustia. Están asustados, comienzan a dar gritos y a dar voces. Me imagino que dirían el uno al otro: aquí morimos, esto se acabó, ya no vamos a dar más. Glorificado sea el Señor. Pero en medio de esa situación, el que estaba viniendo hacia ellos está andando sobre el mar. Dice la palabra que Jesús les grita con voz fuerte: ten ánimo, yo soy, no temáis. Dice la palabra que Pedro le respondió: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro desciende de la barca y comienza también a caminar sobre las aguas. Pero al ver, tenga en cuenta esto, Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y dice la palabra que al momento Jesús le extiende la mano y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando Jesús y Pedro suben a la barca, todo se calma, se va el viento, se va la tormenta, se va todo. Y dice que los que estaban en la barca tuvieron que adorar. Tengan en cuenta ese punto. Adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Quiero entrar a la aplicación de este mensaje diciéndole lo siguiente. Recuerde que la multiplicación de los panes y los vientos contrarios en medio del mar ocurrieron en un mismo día. Como decir, nos levantamos hoy y esta mañana preciosa recibimos la palabra. Dios nos llena desde este momento hasta mediodía o hasta un poco más. Hasta que dure la luz del sol, vemos cómo Dios obra, vemos cómo Dios multiplica, cómo Dios da la provisión, pero de un momento a otro se ponen las cosas de castaño oscuro. Y eso muchas veces nos ha pasado en la vida cotidiana. En un día que parece perfecto, recibimos bendiciones y Dios comienza a orar, pero de cualquier manera o de cualquier momento, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, nos llega una noticia que no esperábamos. Y uno dice: pero todo iba tan bien, todo estaba marchando tan bien, ¿qué fue lo que pasó? Señor, tú me estabas bendiciendo y en ese mismo día como que las cosas se desvanecen. ¿Qué sucedió, Señor? Pasamos tan rápido de la alegría y de la abundancia a la tristeza y a la escasez. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que darnos cuenta que fue Jesús el que permitió que fueran los discípulos primero a la barca. Bendito sea el Señor. Fue Jesús el que les llamó, el que les dijo: adelántense en ustedes. Fue Jesús el que les metió en tremendo problema. ¿Usted cree que Jesús, el Dios Todopoderoso, el Dios omnipresente y omnisciente,
el Dios manifestado en carne, no iba a saber que ellos iban a sufrir este momento tan difícil en medio de la barca, en medio del mar. Por supuesto que sí, Él lo sabe todo. Él sabe todo de nosotros. Él sabe lo que usted va a vivir de aquí en adelante. Él sabe todo, mi hermano querido. Pero me sorprende algo. Dice la palabra del Señor que estaban allí. Los vientos eran contrarios. Los problemas, yo no sé cómo le quieras tú llamar a tu viento, a tu tempestad. Puede llamarse enfermedad, puede llamarse escasez, puede llamarse falta de trabajo, puede llamarse como quieras llamarlo. Ponle un nombre. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor Jesucristo que están allí y uno pudiera decir, ¿y dónde está Jesús? Yo me imagino a ellos pensando, ¿dónde está el que por la mañana multiplicó, el que por la mañana bendijo? ¿Qué se nos hizo? ¿Dónde está Jesús? Usted pudiera preguntar esta mañana, ¿dónde está Jesús? En esta enfermedad mía. ¿Dónde está Jesús? En esta situación que vivo. ¿Qué se me hizo el Maestro? ¿Qué se me hizo el Dios que me llamó un día? Quiero decirle dónde está Jesús. Vamos allá a Marcos capítulo 6. Exactamente. Mateo, Marcos y Juan son los que detallan esta escena en el mar. Y si usted lee Mateo capítulo 6, versículo 47, dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento era contrario. ¿Dónde está Jesús? Jesús te está viendo. ¿Cómo estás remando? ¿Cómo estás luchando? ¿Cómo estás llorando? ¿Cómo te estás sintiendo atormentado? Jesús no se ha ido. Jesús te está viendo. ¿Cómo estás peleando la buena batalla de la fe? Jesús no es el Dios que deja a su gente tirada. No, ese no es el Dios que yo conozco. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra que apareció Jesús a la cuarta vigilia. Yo me preguntaba esta semana estudiando esto, ¿por qué no fue a la primera vigilia? ¿Por qué no fue a la segunda, no fue a la tercera y no quedó para la última? Para donde es más oscuro. Pero ¿sabe algo, hermano? Era más oscuro, pero era la oportunidad y era el momento más cerca de que rayara el alba y saliera el sol. A veces nos pasa así. Dios deja para lo último, para cuando más oscuro se ponga, el aparecer, nuestro sol de justicia, nuestra esperanza de gloria. Cuando ya la experiencia nuestra, cuando ya la experticia nuestra en el mar, y hay gente que le tiene plan B a todo. Si me pasa esto, tengo la tarjeta de crédito. Si me pasa esto, tengo la cuenta de ahorros. Si me pasa aquello, son como fusibles que nosotros tenemos, puros planes B. Pero cuando se acaba el plan B, cuando ya no hay ancla que sostenga la barca, cuando ya no hay experiencia, cuando ya Pedro dice, no, definitivamente, yo había visto el mar difícil, pero este es incontrolable, no hay nada que hacer. Ahí aparece Jesús. Glorificado sea el nombre del Señor. El que los estaba viendo remar aparece de un momento a otro caminando sobre el mar. Tremendo, ¿verdad? Caminando sobre el problema que te agobia, caminando sobre la enfermedad, caminando sobre la escasez, aún caminando sobre el mismo pecado, caminando sobre las tentaciones que te agobian, caminando sobre las aflicciones de tu espíritu, caminando sobre la ansiedad, caminando sobre el estrés, caminando sobre toda situación difícil, aparece Jesús. Pero ellos se asustan, piensan que es un fantasma y Jesús grita, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro, que es el hombre atrevido, Pedro, que es la persona que todo el tiempo está allí, grita, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, dice la palabra, y comenzó a ir hacia Jesús. Pero note algo, hay quienes han criticado a Pedro, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe,
Jesús en realidad no le está diciendo, hombre, ¿usted por qué le faltó? No, Jesús le está diciendo, hombre, te faltó un poquito. Yo francamente en esta mañana no voy a juzgar a Pedro. Juzgaría mejor a los que se quedaron en la barca. Pedro fue atrevido. Pedro se lanzó en el agua. Pedro, imagínense, ¿quién en tremenda situación se va a lanzar a caminar sobre el agua? Los demás discípulos llenos de miedo se quedaron en la barca. ¿Quién le diría a Pedro, Pedrito, mi hijo, yo me despido de usted porque yo creo que usted se me va a ahogar? Pedrito, no te vayas. Yo me imagino a un discípulo agarrándolo de la mano. No, Pedro, no se lance. Pero hermano, Pedro, me gusta la actitud de Pedro. Pedro está confiado de que si esa es la voz del maestro, él no me va a dejar. Jesús, Pedro francamente no está viendo a Jesús, pero lo está oyendo. Glorificado sea el nombre de Jesús, porque este camino no es por vista, este camino es por fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y cuando él comienza a caminar sobre las aguas, pasa algo que creo que es neurálgico en esta historia. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro está mirando. Pedro, aunque es una silueta oscura, aunque causa miedo, él sabe que es el Señor. Y Pedro tiene la mirada puesta en esa silueta, en esa figura. Pero cuando comienza a soplar más fuerte, es que él quita la mirada de Jesús y se detiene a mirar el fuerte viento y comienza a hundirse. Y comienza a decir, Señor, sálvame. ¿Sabe algo? Creo que allí se suscitó el error de Pedro. Pedro quitó la mirada de Jesús, aunque era una silueta que no se veía, porque francamente nosotros a Jesús nunca nadie lo ha visto, pero sí lo conocemos y lo hemos sentido, mi hermano querido, y hay momentos así. Dios nos marca una hoja de ruta y sabemos que la voluntad de Dios, pero cuando creemos que la voluntad de Dios, se levanta más fuerte el problema, se levanta más fuerte la tentación, se levanta más fuerte la circunstancia difícil y nos detenemos a mirar esa circunstancia, y ahí es donde comenzamos a hundirnos. Y Jesús, que es el Dios bueno, extiende la mano y lo levanta, aleluya. Y le dice, Pedrito, mi hijo, te faltó poco, hombre de poca fe. Lo interesante fue que ellos entraron en la barca y todo se calmó. Jesús calmó todo. Y me llama la atención el último punto, porque la Biblia dice que los que estaban en la barca lo comenzaron a adorar y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué cuando Jesús multiplicó los panes, que fue en el mismo día, nadie lo adoró? Pero ahora que están en esta circunstancia, a punto de morir, a punto de ahogarse, ahora sí quisieron adorar a Jesús porque Jesús los había salvado. La respuesta está en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 51 y 52. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa fue la razón de Jesús haberlos llevado al mar. Esa fue la razón de que Jesús los metiera en tremenda circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así nos pasa también a nosotros. Cuando hemos sido bendecidos, cuando Jesús ha multiplicado milagrosamente, cuando hay comida, cuando hay bienestar, cuando todo está saliendo bien, ahí sí nadie adora a Dios, porque pensamos que yo tengo la suerte, pensamos de que me va bien porque soy inteligente, porque tengo una carrera profesional, o porque todo me tiene que salir bien porque soy hijo de Dios y punto. Y no adoramos a Dios, pero a veces Dios permite este tipo de situaciones, que nos vayamos adelantando en la mar y entremos en crisis, en momentos de pánico, en momentos de temor, para que Jesús aparezca y allí tengamos que adorarlo. La pregunta es, ¿por qué los discípulos tomaron la decisión de adorar a Jesús después de que los salvó, sabiendo que en la mañana los había alimentado? Yo quiero decirle y traigo esta palabra para ti en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret.
Todo iba bien a principio de año. Yo recuerdo los hermanos de la congregación diciendo, pastor, nos está yendo bien en las ventas, pero los veía uno, llegaban tarde a los cultos, ayunar no querían, orar poco, y entonces Jesús nos montó en la barca del coronavirus, de esta pandemia, y comenzamos como que a hundirnos. Porque no queríamos adorar a Dios cuando se multiplicaban los panes y los peces, cuando había abundancia, cuando todo marchaba normal. Nadie quiso adorar a Dios, pero ahora sí la gente quiere adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sentimos que nos hundimos y tuvimos que clamar, sálvame, es que perezco, Jesús. Y hemos tenido que ver la mano poderosa de Dios. Aún los mismos pastores, volver a depender de la mano de Dios, volver a depender del cielo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sí todo mundo está buscando a Dios en oración. Si no fuera así, no estuviéramos hoy en Mañanas con Cristo. De seguro, la cantidad de gente que hay aquí conectada. Sebastián, ¿cuántos tenemos en este momento para la gloria de Dios? 450. El Señor nos metió a este momento difícil para que comenzáramos a congregarnos virtualmente, para que nos diéramos cuenta que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando haya panes y cuando haya peces, bendeciremos al Señor. Cuando estemos en la barca y los vientos sean contrarios, bendeciremos al Señor. Cuando falte el producto del olivo, bendeciremos al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, aleluya. Cuando haya provisión lo vamos a adorar, pero cuando nos estemos hundiendo lo vamos a adorar. Cuando no haya comida lo vamos a adorar, aleluya. Pero cuando no haya también lo vamos a adorar. Él se merece toda la adoración. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los discípulos habían endurecido el corazón. Y eso es verdad, hay gente que ha endurecido el corazón y el Señor nos metió en esta situación difícil para ablandarnos un poquito, porque nos creíamos ya que éramos los expertos en el mar, nos creíamos que ya conocemos la situación, ya sabemos cómo se maneja. Nadie sabía cómo se manejaba esta pandemia, solamente uno tenía la soberanía de saber cómo manejar estos fuertes vientos. ¿Y sabe quién es ese? El Dios suyo y el Dios mío, el Dios poderoso, aleluya. Él es el único que ha podido calmar esta pandemia. Él es el único que ha hecho aparecer mercados en tu casa cuando tú pensabas que ya no había nadie que te podía ayudar. Él es el único que ha resuelto tus cuentas. Él es el único que te ha podido sanar, aleluya, gloria al Señor. He tenido un par de hermanos que se me han enfermado a causa del COVID y a mí me sorprende. Ayer me llamaba una joven endurecida, años tras años, hija de hermanos, no se quería entregar al Señor, pero ahora que se está hundiendo, ahora gritó, sálvame pastor, sálvame que perezco, ahora sí me quiero bautizar, ahora sí me quiero entregar. ¿Sabe por qué? Porque estaba endurecida, no se había dado cuenta que la bendición de Dios estaba allí, pero ahora sí quiere, ahora los hermanos sí quieren, porque volvimos a entender, como dice Juan Carlos Soto, que aquí la vuelta es con Dios. Volvimos a entender que aquí la vuelta es con el Todopoderoso, aleluya. Volvimos a entender que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo me imagino la mayor experiencia que sacaron los discípulos de aquí fue esa. Vamos a adorar a Dios en toda situación, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Yo creo que esa fue la mayor enseñanza que Jesús les dejó a través de este pasaje, a través de esto que acabamos de mirar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, termino diciéndote, posiblemente tú estés en la cuarta vigilia. Posiblemente has orado, ha pasado la primera, la segunda, la tercera vigilia y cada vez las cosas más oscuras. Tranquilo, que ya va a aparecer el sol de justicia. Hay un Dios que te ha visto remando. Hay un Dios que te ha visto fatigado. Ya no puedes más. Tu hiperventilación
como que ya se va, como que necesitas oxígeno. Tranquilo que ya va a aparecer el Todopoderoso. Aleluya. Qué joven he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Te regalo este texto que me encanta. Dice la palabra en Salmos capítulo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Hermano, hay situaciones que uno vive y cuando yo estoy en los momentos más difíciles de mi vida, siempre voy a ese texto. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Esta mañana Jehová ha pensado en ti. Esta mañana el Señor te ha visto tus lágrimas, ha visto tu esfuerzo, pero el Señor ha venido a decirte, guarda el remo, ya no te fatigues más con este viento contrario. Aquí el único que puede solucionar, aquí el único que puede hacer milagros, aquí el único que puede proveer, aquí el único que puede sacar de las profundidades de las aguas, aquí el único que tiene mano extendida y brazo fuerte para levantar, aleluya, es el Señor Jesucristo. Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Solamente gózate, hermano, y disfruta, porque el Todopoderoso va a aparecer y te va a ayudar. Voy a orar por ti esta mañana. Siento el Espíritu Santo aquí, moviéndose y hablándome a mí también. Si yo le dijera todas las cosas que han pasado, hermano, en toda esta pandemia, con mi familia, con este ministerio que Dios nos ha dado, quedaría usted sorprendido. Pero he aprendido que Dios se merece la gloria cuando hay pan y hay multiplicación, pero cuando también hay viento contrario y siento que me hundo. Voy a orar en esta mañana. Yo no sé si tú quieres dejar allí en los comentarios la petición que tú tienes, pero sé que Dios en particular ha hablado con alguien. Recuerda, Jehová, hoy Jehová ha pensado en ti. Tú que te crees el más pequeño, Dios pensando en mí, sí. Es que Dios te ama más de lo que tú te imaginas. No te va a dejar hundir, no. Te va a extender la mano. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te doy esta mañana. Puedo sentirte en mi vida. Corazón, te ruego me perdones por tantas veces que tú me proveíste, Señor, me diste tu mano y no te adoré. Multiplicaste muchas veces y no te di gracias. No te alabé, no te exalté, Señor, perdóneme. Pero gracias, Señor, por este viento contrario. Gracias, Señor, por este tiempo difícil. Gracias, Señor, por estas dificultades, por esas vicisitudes que han venido, porque me han hecho recordar que solamente hay uno que merece toda la gloria y toda la honra. Allá arriba, allá papá. Oh, Padre Celestial, bendiga a ese hermano que está ya conectado con esta transmisión. Tiéndele la mano, Señor, y sácalo de lo profundo de la mano. Esta mañana hay calma en tu vida. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y me oyó la palabra. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Los que miraron a él, aleluya, los que miraron a él no fueron avergonzados y sus rostros no fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, dice la palabra del Señor. Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Dios no te va a dejar quedar allá en vergüenza ante los demás. No, Dios te va a sacar esta mañana con brazo fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta palabra, hermano. No temas, ten ánimo. Pedrito, escúchame, Pedrito.
Pedrito, no dudes, no pongas la mirada en el viento contrario, no pongas la mirada esta mañana, pon la mirada en el autor y consumador de la fe. Recuérdate de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Esta mañana, en el nombre de Jesús, recibe fuerzas divinas. Esta mañana siente el brazo del Señor en tu hombro diciéndote: no te iba a dejar hundir. Aquí estoy yo como poderoso gigante. Y los que te persiguen no prosperarán. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, hermano Sebastián. Siento que Dios ha confortado la vida de alguien a través de esta palabra. Paz de Cristo para todos. Aleluya, aleluya. Hermano Víctor, tenemos 511 dispositivos en esta mañana y acostumbramos al final de la predicación a hacer la oración por las peticiones. Y yo voy a leer algunas, y hermano, se siente algo especial en esta mañana. Como dice esa canción, siento su mano en mi hombro. Siento su mano en mi hombro, diciéndome que le intereso, diciéndome que está conmigo. Hermanos, el Señor está con nosotros. Voy a leer algunas peticiones en esta mañana. Y haremos esta oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Por acá, Dios les bendiga desde Concordia en el Atlántico. Piden oración por Félix Acosta. Si un mes sufrió una especie de crisis, perdió el juicio. Y bueno, una situación familiar complicada. La hermana María desde Nueva York. Piden por Fabiola Pinzón, que tiene el COVID, que el Señor sea ayudándole. Por acá también piden oración por unos soldados allá en la costa, en el sur de Bolívar. Bueno, tienen una situación difícil. Unos tíos míos viajan para Estados Unidos, tienen que viajar de urgencia, piden protección divina también. Saludamos al misionero Carlos Alberto Gómez, está conectado también. Pedimos fortaleza para Manuel Escobar en esta mañana. Nos dice la hermana, Dios les bendiga, pido por protección divina en esta mañana. Dios les bendiga, pido por mi hogar, por mi vida espiritual, estoy entrando en crisis nerviosa. Dios les bendiga, hermanos, pido oración por mis hijos, por mi hogar, una petición que Dios conoce, y por toda la iglesia, que Dios les bendiga. Pido por una situación desde Neiva, Willard, oramos por la familia González, también la familia Pérez, seguimos orando por Edwin Céspedes, seguimos orando por Alexis Galvis en esta mañana, y leeré rápidamente algunas que estén en el Face, y haremos esta oración aprovechando que está el hermano Víctor con nosotros en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Pido oración por mi esposo para que Dios le dé gracia en el trabajo. Hermanos, pido oración por los jóvenes de la iglesia y por mi hogar, por mis padres también desde Cartagena de Indias, nos dice la hermana Viviana Arias. Pido oración por Omar, Natalia, por Paula, para que Dios trate con ellos. Aleluya. En fin, hay un sinfín de peticiones y siguen llegando, pero vamos a orar en esta mañana. Y quisiera, hermano Víctor, que usted hiciera esta oración. Acabo de orar, pero qué bueno que hicieras esta oración en esta mañana por todas las peticiones, en el nombre de Jesús. Amén. Para los hermanos que están viviendo esa situación difícil por el COVID, que tienen a ese familiar hospitalizado allá, les traigo una palabra en el nombre de Jesús. Tuve que ver el papá de una hermana estar 30 días en la UCI. Ya no había nada que hacer. Las esperanzas perdidas. Pero confiamos en este Dios y nos metimos a orar. Hicimos esto en la presencia del Señor. Para la gloria de Dios, ya está en casa. Totalmente inexplicablemente Dios obró. Y así me ha pasado con varios de los hermanos que se me contagiaron. Y sabe algo, mi hermano, para Dios no hay nada posible. Así que no te preocupes, mi hermano querido. Ese familiar tuyo está en las mejores manos, en las manos de Jesucristo, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos.
Aleluya. El que Dios ha puesto, como dice la palabra, y han hechos como Señor y Cristo. Levanta tus manos allá donde estás, mi hermano querido. Tú me estás viendo a mí, yo no los veo a ustedes, pero allá y acá está el poderoso Espíritu de Dios. Señor Jesús de Nazaret, invoco tu nombre en esta mañana, Señor, en favor de cada uno de los hermanos. Y ahora mismo, Señor Jesucristo, está rogando por su petición. Oh Padre Celestial, ahora mismo te pedimos que despliegue, Señor, presente de Dios. Alguien esta mañana reciba su milagro. Alguien esta mañana reciba respuestas divinas. Esta mañana alguien que está ansioso, alguien que está en crisis, Señor, esta mañana va a recibir consuelo y va a recibir fortaleza por el en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda, mi hermano, que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay poder en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor no prometió que todo iba a salir bien, sino que todo nos ayudaría a bien. Esa prueba esta mañana, aleluya, se convierte en bendición. Esa situación difícil se convierte en milagro, aleluya. Porque a los que amamos a Dios esta mañana, las cosas cambian en el nombre de Jesús. Esta mañana hay respuestas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta mañana, aleluya, el Todopoderoso se pone a tu favor. Esta mañana, aleluya, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, no baje los brazos, no baje los brazos espirituales, levántelos esta mañana. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria. En el nombre de Jesús. Alabanza. Oh, hermano, siento la fuerte presencia del Espíritu de Dios y siento que el Espíritu está operando sanidades y milagros y respuestas. Hay gente que va a recibir llamadas ahorita después de esto. Yo no sé a qué hora, pero va a recibir llamadas y respuestas del cielo. Aleluya. Y tú vas a tener que adorar a Dios, aleluya, y tener que decir, el Señor me habló en Mañanas con Cristo y yo he recibido respuestas. Hermano Sebastián, aleluya. Yo no sé si más tarde o mañana o cuando vuelvan a transmitir habrá alguien que va a testificar. Este martes yo estaba afligido, estaba atormentado, estaba enfermo, estaba angustiado, endeudado, pero Jesús me habló y me extendió la mano y me sacó. Yo me estaba hundiendo, pero Dios, ay, amarra. Aleluya. Gloria a Dios. Y poder en tu nombre, Señor.